El sol caía como oro líquido sobre la campiña sevillana, bañando las hileras perfectas de vides con una luz cálida y anaranjada. El aire, pesado y dulce, olía a tierra recién removida, a uva madura y a la promesa ancestral del vino. En la hacienda el suspiro del viñedo, un lugar donde el tiempo parecía medirse por el lento goteo del mosto en las barricas centenarias, Mateo ajustó el nudo de su pañuelo al cuello. Sus manos, oscuras y fuertes, surcadas por la labor de años bajo el sol, acariciaron el tronco rugoso de una cepa vieja, casi como si saludara a un viejo amigo. Mateo tenía 28 años, pero sus ojos profundos y observadores parecían haber visto mucho más. Su piel oscura, herencia de ancestros lejanos que habían llegado a estas tierras hacía siglos, lo marcaba en un lugar donde las líneas de la tradición y la apariencia a menudo pesaban más que el mérito. Vestía la ropa de faena sencilla, pantalón de lona, camisa de algodón y botas recubiertas de polvo de albero. Era parte del paisaje de la hacienda, tan arraigado como las propias vides, pero a menudo se sentía invisible para aquellos que solo veían el trabajo, no al trabajador. Había crecido aquí, correteando entre las barricas de la bodega, escuchando las historias de su abuelo Manuel, un hombre que conocía los secretos de la tierra y el vino como nadie, un conocimiento transmitido de generación en generación, susurrado en el silencio fresco de las bodegas, bajo el sol abrasador de la vendimia. Su abuelo le había enseñado que la tierra no miente, que el vino habla si sabes escuchar, y que la dignidad no se compra, se lleva dentro. Le había enseñado también la paciencia, una virtud necesaria cuando el mundo te juzga antes de conocerte. No era la primera vez que sentía esa invisibilidad, ese desprecio velado. Los visitantes, especialmente los forasteros o los nuevos ricos, que venían a comprar un pedazo de historia o a invertir en el prestigio del vino, a menudo lo miraban como a una pieza más del mobiliario rústico, o peor, como a una extensión de la tierra que pisaban. Comentarios condescendientes, preguntas que revelaban su ignorancia, miradas que lo reducían a su color de piel y a su ropa de trabajo. Lo había aprendido a soportar, a dejar que rebotara en la armadura silenciosa que había construido a lo largo de los años. Pero hoy el aire parecía cargado de una tensión diferente. Había llegado una comitiva importante. Don Rafael, un hombre de negocios conocido por su fortuna y su ambición, venía acompañado de su hijo Ignacio y la pareja de éste, Isabella. Se rumoreaba que estaban interesados en adquirir una parte de la hacienda, quizás incluso toda. Representaban ese tipo de riqueza que no se mezcla, que compra el acceso y el respeto, que cree que el valor de algo reside únicamente en su precio. Mateo los vio llegar al patio principal. Don Rafael, impecablemente trajeado a pesar del calor, emanaba un aura de autoridad heredada. Ignacio, joven y rubio, con un reloj que brillaba con un destello obsceno bajo el sol, se movía con la arrogancia despreocupada de quien nunca ha tenido que ganarse nada. Isabella, elegante y con un aire de superioridad estudiada, observaba todo a través de unas gafas de sol de marca, como si estuviera evaluando una obra de arte en una galería. Eran blancos, pulcros, y se movían como si la hacienda ya les perteneciera. La anfitriona de la hacienda, con una sonrisa forzada, los recibió. Sus voces, demasiado altas para la quietud del lugar, rompieron el silencio sagrado de la tarde. Mateo se mantuvo a un lado, cerca de una pila de cajas vacías, observando. Sabía que, tarde o temprano, alguien del personal de bajo nivel sería requerido para alguna tarea, y eso probablemente significaría interactuar con ellos. Se preparó, ajustando de nuevo su pañuelo, un pequeño gesto de dignidad. No tardó en suceder. La anfitriona, tras una breve conversación con don Rafael, hizo una señal discreta a uno de los capataces, quien a su vez llamó a Mateo. «Mateo, ven aquí. Estos señores quieren un recorrido por los viñedos y la bodega. Dicen que buscan la autenticidad. Acompáñalos y explícales lo básico». El tono del capataz era neutro, pero la palabra básico flotó en el aire, una sutil insinuación de que el conocimiento de Mateo no era experto a los ojos de estos visitantes. Mateo asintió, su rostro una máscara de profesionalidad tranquila. Dejó las cajas y se acercó. Al verlo, Ignacio dejó escapar una risa ahogada. «Ah, ¿este es nuestro guía? Pensé que enviarían a alguien con más presencia». Su mirada recorrió a Mateo de arriba abajo, deteniéndose en sus manos y su ropa. Isabella se llevó una mano a la boca, disimulando una sonrisa. Don Rafael simplemente frunció el ceño ligeramente, como si la elección no fuera de su agrado, pero no dijo nada.
Buenas tardes, dijo Mateo con una voz calmada y respetuosa, el acento andaluz suave pero claro. Mi nombre es Mateo. Llevo toda mi vida en esta hacienda. Conozco cada vid y cada barrica. Ignacio resopló. Sí, sí, el chico de la tierra, muy bucólico. ¿Pero sabes de vino de verdad? ¿O solo te dedicas a cavar agujeros? Mateo no reaccionó a la provocación. Conozco la tierra que lo nutre, el clima que lo moldea y el proceso que lo transforma, señor, desde la cepa hasta la botella. Don Rafael intervino, su voz grave y autoritaria. Bien, bien, empecemos. Queremos ver la esencia, no las tonterías para turistas. Muéstranos lo que hace especial a esta hacienda. Y no pierdas el tiempo con explicaciones que no entiendas tú mismo. La última frase fue dicha con una condescendencia apenas velada. Mateo asintió de nuevo. Por supuesto. Si me siguen, empezaremos por las viñas viejas. Son el corazón de la hacienda. Se dio la vuelta y comenzó a caminar hacia los viñedos, consciente de las miradas sobre su espalda, esperando alguna señal de sumisión o incomodidad. No les dio ninguna. Caminó con la misma dignidad con la que su abuelo caminaba por esos mismos campos. Sabía que la noche sería larga. Mateo los condujo por el sendero de Albero, el polvo levantándose suavemente con cada paso. El sol seguía pintando el cielo de tonos imposibles, pero el calor empezaba a ceder, dejando un aire templado y agradable. A medida que se adentraban en los viñedos, Mateo empezó a hablar. No recitaba un guión memorizado, sino que hablaba con la familiaridad de quien describe su propio hogar. Les habló de la composición única del suelo, de cómo la caliza blanca reflejaba la luz del sol para ayudar a madurar la uva, de la importancia de la poniencia, el viento suave del oeste que acariciaba las vides. Ignacio y Isabella caminaban un poco rezagados, más preocupados por no mancharse los zapatos caros que por escuchar. Ignacio interrumpió a Mateo. Sí, sí, la tierra es importante. Lo sabemos, pero vayamos al grano, ¿no? ¿Dónde están las vides? Las realmente viejas, las que dan el vino caro. Mateo se detuvo frente a una cepa retorcida, su tronco grueso y nudoso como la mano de un anciano. Esta vid tiene más de 100 años, señor. Sus raíces se hunden profundamente en la tierra, buscando la humedad y los nutrientes que no están al alcance de las vides jóvenes. Es una sabiduría acumulada. Dan menos uva, sí, pero con una concentración y complejidad únicas. Isabella se acercó. Sacó su teléfono y tomó una foto rápida, sin mirar realmente la vid. Oh, qué rústico. ¿Y esta uva es la que usan para todo? ¿O tienen algo más exclusivo? Mateo respiró hondo. La uva de estas vides viejas se destina a nuestros vinos de crianza más selectos, señora. Requiere un cuidado especial, tanto en el campo como en la bodega. Don Rafael, que había estado observando a Mateo con una mezcla de curiosidad y escepticismo, preguntó: ¿Y tú, chico, sabes diferenciar la uva de una vid joven de la de esta anciana solo con mirarla? Mateo tomó un racimo pequeño de la vid vieja, acariciando las bayas. Sé diferenciarla por el color, por la textura, por la forma en que la piel cede bajo los dedos. Y sé diferenciarla por el sabor, por la concentración del azúcar y los taninos. Es una uva que ha visto muchos veranos y muchos inviernos, señor. Lleva la historia en cada grano. Ignacio soltó una carcajada. ¿La historia en cada grano? Vaya, poético. ¿Te has aprendido eso de algún folleto? ¿O te lo inventas sobre la marcha? No me digas que tú pruebas las uvas. ¿No es ese trabajo para otros? La implicación era clara. Su trabajo era manual, no de degustación o análisis. Mateo ignoró el comentario. Cada etapa del proceso es importante, señor, desde la tierra hasta la copa, y cada persona involucrada aporta su conocimiento. Continuaron hacia la bodega. Al entrar, el cambio de temperatura fue drástico. Del calor exterior pasaron a un frescor húmedo y constante, impregnado del olor a madera vieja y a vino en reposo. Filas interminables de barricas se apilaban en la penumbra, algunas cubiertas de telarañas, testigos silenciosos del paso del tiempo. Impresionante, musitó don Rafael, el primer signo genuino de asombro que había mostrado. Ignacio, sin embargo, no tardó en recuperar su tono burlón. Bueno, es un almacén grande, sí, mucha madera. ¿Y aquí qué haces tú, Mateo? ¿Las limpias? ¿Les pones la fecha? Mateo se detuvo junto a una pila de barricas marcadas con números romanos. Aquí es donde el vino duerme y madura, señor, donde respira a través de la madera. Mi trabajo aquí es asegurar que las barricas estén en condiciones óptimas, controlar la humedad, la temperatura y, sobre todo, entender lo que el vino necesita en cada momento. ¿Entender lo que necesita? ¿El vino te habla?
se burló Isabella riendo. Vaya, tenemos a un susurrador de barricas. A su manera, sí, señora, respondió Mateo, su voz tranquila. Hay que escuchar el silencio de la bodega, hay que observar las pequeñas señales. Un color sutil, un olor diferente, son detalles que te dicen si el vino está creciendo bien o si necesita algo. Ignacio se apoyó en una barrica sin respeto por su antigüedad. Mira, Mateo, seamos sinceros. Esto es un negocio. Números, inversión, prestigio. Toda esta mística de la tierra y los susurros está bien para los folletos, pero la realidad es otra. Los que sabemos de esto somos los que movemos el dinero, los que compramos, los que decidimos qué es bueno y qué no. Tú eres importante, sí, pero no eres el cerebro. ¿Entiendes la diferencia? La calma de Mateo, que había sido su escudo toda la tarde, empezó a resquebrajarse. El comentario de Ignacio no era solo arrogante, era una negación de su conocimiento, de su herencia, de todo lo que era. Era el prejuicio destilado en palabras. Recordó a su abuelo, sentado en el patio, contándole historias de cómo sus ancestros habían trabajado esta misma tierra cuando otros la poseían, cómo habían guardado los secretos de la sequía y la inundación, cómo habían sido indispensables aunque no tuvieran un título. Entiendo la diferencia, señor, dijo Mateo, su voz un poco más baja, pero con una intensidad que captó la atención de don Rafael. Pero creo que usted confunde el dinero con el conocimiento. Se puede comprar el nombre de una hacienda, se puede comprar una botella cara, pero no se puede comprar la conexión con la tierra que le da vida, ni el conocimiento que le permite expresarse plenamente. Ese conocimiento se gana, con años de trabajo, con respeto por lo que se hace. Isabella se rió de nuevo, nerviosamente. Uy, el chico se pone serio. Solo estábamos bromeando, Mateo. Relájate. No hay nada de gracioso en subestimar a la gente, señora, replicó Mateo, sus ojos fijos en Ignacio. Y no hay nada divertido en despreciar el trabajo que mantiene vivo un lugar como este. Don Rafael intervino, sintiendo que la conversación se desviaba hacia un terreno incómodo. Ya basta, Ignacio. Mateo, te agradecemos el recorrido. Ahora supongo que nos llevarás a la sala de catas. Ahí es donde la esencia se pone a prueba, ¿no? Había un desafío en su tono. Mateo sonrió, no la sonrisa profesional de antes, sino una sonrisa sutil, casi imperceptible, que no llegó a sus ojos. La paciencia se había agotado. Era hora de que ellos aprendieran una lección. Por supuesto, señor. Les llevaré a la sala de catas. Y sí, ahí es donde la esencia se pone a prueba. La esencia del vino. Y quizás la esencia de quienes lo juzgan. La sala de catas era un espacio elegante, con paredes de piedra a la vista y una larga mesa de madera pulida. Copas de cristal fino esperaban sobre manteles blancos. Botellas etiquetadas con nombres que evocaban tradición y prestigio reposaban a un lado. El ambiente era de reverencia, de un ritual que se había repetido durante siglos. Mateo se movió con soltura por la sala, preparando las copas con una precisión que desmentía su apariencia de simple trabajador. No se limitaba a servir. Manejaba las botellas con un cuidado reverencial, vertía el líquido con un pulso firme y experto, observaba el color del vino bajo la luz. Sus movimientos eran los de alguien que había hecho esto miles de veces, no por obligación, sino por conocimiento y respeto. Don Rafael, Ignacio e Isabella se sentaron en la mesa adoptando posturas de expertos. Ignacio giró su copa con exageración, la sostuvo a la luz, la olfateó con un gesto afectado. Interesante, ¿notas de roble y algo terroso? Mateo colocó una copa frente a cada uno. Es un fino, señor, crianza bajo velo de flor, de la solera más antigua de la hacienda. Isabella tomó un sorbo pequeño, arrugó la nariz. Es fuerte, muy seco. No es lo que suelo beber, prefiero algo más suave, más moderno. El fino es el alma de Jerez, señora, dijo Mateo con calma. Requiere tiempo y paciencia, no es para todos los paladares. Ignacio probó el suyo, sí, el alma, entendido, pero para mí un buen vino es el que impresiona. No sé, no tiene ese punch, no tienen algo más contundente, algo que se note que vale dinero. Mateo le sirvió el siguiente vino, un oloroso. Este es un oloroso, señor, crianza oxidativa, mucho cuerpo, complejo, con notas de frutos secos y madera. Don Rafael lo probó, asintió lentamente. Este es mejor. Tiene carácter, pero he probado olorosos, más memorables. Lo dijo con un aire de superioridad, como si estuviera evaluando a un estudiante. Dime, chico, ¿cuál es tu vino favorito de aquí? El que tú beberías si pudieras permitírtelo.
La pregunta llevaba una carga implícita. ¿Tendría él, un simple trabajador, el paladar para apreciar algo verdaderamente bueno? ¿O se conformaría con algo básico? Mateo los miró, esa sutil sonrisa reapareciendo. Mi vino favorito. Es uno que no está en ninguna de estas botellas, señor. Es el vino que aún está en la tierra, en la uva que crece bajo el sol. El vino que se hace con respeto por la tradición y por la tierra. Ese es el mejor vino. Ignacio se rió. Vaya, qué respuesta tan filosófica. Pero hablemos de lo tangible, Mateo, de lo que se puede vender, de lo que tiene prestigio. ¿Sabes lo que es realmente un buen vino? ¿O solo repites lo que te han enseñado? Sé reconocer un buen vino, señor, respondió Mateo. Sé diferenciar la calidad que viene de la prisa y la que viene de la paciencia. Sé diferenciar la uva que ha sido cuidada con amor de la que solo ha sido explotada. Y sé diferenciar a la persona que aprecia el vino por lo que es, de la que solo lo valora por su etiqueta o su precio. Isabella, impaciente, dijo: «Oh, por favor, ¿vamos a tener una clase de moralidad ahora? Solo queremos probar vinos, buenos vinos». «Y los están probando, señora», dijo Mateo. «Pero quizás no tienen el paladar o la perspectiva para apreciarlos en su totalidad». Don Rafael se inclinó un poco. «Mateo, mi hijo tiene razón en algo. Hay un conocimiento que viene de la experiencia y otro que viene del estudio, de la educación formal, de moverse en ciertos círculos. Tú tienes la experiencia de la tierra, del trabajo. Lo respeto. Pero nosotros tenemos el otro conocimiento. El que entiende el mercado, el prestigio, la verdadera calidad a nivel mundial. Son cosas diferentes». Ignacio añadió con una sonrisa cruel: «Es como si tú supieras cómo construir un coche, pieza a pieza con las manos, pero nosotros sabemos cómo conducirlo, cómo entender su valor en el mercado, cómo apreciarlo como una obra de arte. Son niveles distintos, ¿entiendes? Y el nuestro está un poco por encima». Mateo asintió lentamente. «Entiendo su punto. Ustedes ven el coche terminado, brillante y caro. Yo veo la tierra de donde salió el metal, la mano que forjó la pieza, el sudor que cayó sobre el motor. Y sé que sin todo eso, el coche no existiría, y su conocimiento sobre cómo conducirlo o venderlo sería inútil». Se detuvo un momento. «Ustedes hablan de prestigio y de valor, pero ¿sabrían reconocer el valor de algo si no tuviera etiqueta? Si viniera en una botella sin marca o si estuviera aún en la barrica». Ignacio se encogió de hombros. «Para eso están los catadores, los expertos, la gente que sabe». «Yo soy gente que sabe», dijo Mateo, sin alardear, simplemente afirmando un hecho. «Sé por el olor si una barrica tiene un problema antes de que nadie más lo note. Sé por el sonido del corcho si el vino está vivo. Sé por el color de la tierra si la cosecha será buena o mala con meses de antelación. Ese conocimiento no está en los libros, señor. Está aquí». Se golpeó suavemente la sien con un dedo y luego el pecho sobre el corazón. «Y aquí viene de generaciones». Don Rafael se impacientó. «Basta de sermones, chico. Vamos a la cata. Queremos probarlo mejor. ¿Qué tienes que nos deje impresionados de verdad?» Mateo sonrió de nuevo, esa sonrisa que no llegaba a los ojos. «Tengo algo que no está a la venta, algo que representa la verdadera historia de esta hacienda. Pero para apreciarlo se necesita un paladar y un respeto que no todos tienen». Ignacio se burló. «Oh, ¿ahora te pones misterioso? ¿Es una de esas botellas viejas cubiertas de polvo que guardáis para los tontos? Venga, Mateo, no intentes impresionarnos con trucos baratos». «No es un truco, señor», dijo Mateo. «Es la verdad, y la verdad, a veces, es más impresionante que cualquier etiqueta. Les propongo un desafío. Les serviré algo. Si pueden identificarlo, si pueden explicar por qué es especial sin mirar la etiqueta, entonces quizás tengan el conocimiento del que presumen». Isabella se rió. «Una cata a ciegas con el chico de la bodega. ¡Qué divertido! ¿Y si no lo conseguimos? ¿Qué pasa?» «Si no lo consiguen», dijo Mateo, su mirada fija en don Rafael y luego en Ignacio, «entonces quizás deban reconsiderar lo que significa realmente saber de algo, y quizás deban aprender un poco de humildad». Don Rafael, picado en su orgullo, aceptó el desafío. «Hecho, pero no intentes engañarnos. Sé reconocer un buen vino». Mateo asintió. «No dudo de que sepa reconocer algunas etiquetas, señor. La pregunta es, ¿sabe reconocer el vino?». Se dirigió a un rincón de la sala, donde reposaba una barrica más pequeña y oscura que las demás. No tenía marcas, solo un número antiguo grabado en la madera, MC Equiluz. Era la barrica que su abuelo Manuel llamaba el suspiro del tiempo.
El aire en torno a la barrica MDX les parecía distinto, cargado de una quietud reverencial. Mateo tomó una venencia, esa herramienta tradicional de plata con forma de concha que se usa para extraer el vino de las barricas sin remover el velo de flor. Sus movimientos eran fluidos, precisos, el resultado de años de práctica. Introdujo la venencia en el orificio de la barrica, la llenó con un líquido ambarino oscuro, casi cobrizo, y la extrajo con suavidad. Regresó a la mesa, sosteniendo la venencia con firmeza. El vino en ella parecía atrapar la última luz dorada que se filtraba por la ventana. Vertió un poco en copas limpias, solo un dedo. El aroma que se liberó en el aire no era el de los finos u olorosos anteriores. Era algo más profundo, más complejo, con notas de ébano, de especias exóticas, de un dulzor contenido que sugería una historia larguísima. «Esto», dijo Mateo señalando las copas, «no está en el mercado. No tiene etiqueta. Y no tiene precio. Pruébenlo». Don Rafael, Ignacio e Isabella tomaron sus copas. Las olfatearon, las giraron, las observaron con una intensidad forzada. Sus rostros, antes llenos de arrogancia, mostraban ahora una mezcla de concentración y desconcierto. Este vino no encajaba en sus categorías habituales. Ignacio fue el primero en probar. Tomó un sorbo, lo mantuvo en la boca, frunció el ceño. «Es dulce, pero no empalagoso. ¿Tiene pasas? ¿Higos secos?» «Es denso», miró a Mateo buscando una pista. «¿Es un Pedro Ximénez?» Lo dijo con una ligera duda. Isabella probó el suyo. «Sí, es dulce, pero también tiene algo quemado. ¿Caramelo? ¿Café? No sé, es raro». Don Rafael, el más experimentado de los tres, probó el vino con más calma. Sus ojos se entrecerraron. «Es un vino muy viejo, sin duda. La concentración es notable. Las notas de oxidación son profundas, pero no es un oloroso ni un Pedro Ximénez típico. Tiene otra cosa». Se detuvo, pensativo, una acidez que sorprende y un final que dura una eternidad. Miró a Mateo. «¿Qué es esto, chico? ¿Una mezcla especial? ¿Algo de una solera olvidada?» Mateo sonrió de verdad esta vez, una sonrisa cálida y genuina. «Es el vino de la barrica MSXY, señor, el suspiro del tiempo, como la llamaba mi abuelo». «¿Y qué lo hace tan especial?», preguntó don Rafael, «más allá de ser viejo». Mateo dejó la venencia sobre la mesa. «Lo hace especial la historia de la uva, la historia de la tierra, la historia de las manos que la han cuidado y la historia de las manos que han cuidado esta barrica». Se inclinó ligeramente. «Este vino proviene de una parcela muy pequeña de viña vieja, la que les mostré antes. Una uva que solo mi abuelo y yo sabemos cuándo está en su punto exacto para esto. Se prensa de una manera particular, se fermenta de forma natural y luego se cría en esta barrica. Una barrica que tiene más de 200 años, señor. Una barrica que fue hecha por un tonelero que era tatarabuelo de mi abuelo». Hubo un silencio en la mesa. Los tres visitantes miraban a Mateo y luego a la barrica con una nueva luz en sus ojos. «Pero, ¿qué tiene de diferente?», insistió Ignacio. «Muchos vinos son viejos, muchas barricas son viejas». «Lo diferente es el método, señor», explicó Mateo. «Este vino no sigue el sistema de soleras y criaderas tradicional. Es una crianza estática. El vino de cada cosecha excepcional se añade a esta barrica, pero el vino nunca se saca del todo. Es una mezcla de añadas, sí, pero con una base inmemorial. Y solo se saca una pequeña cantidad cada muchos años. Es un vino que respira la historia de la hacienda año tras año, siglo tras siglo». Isabella preguntó con la voz un poco más suave de lo habitual, «¿Y por qué no lo venden, si es tan especial?» «No se vende porque representa algo más que un negocio, señora», dijo Mateo. «Representa la conexión de mi familia con esta tierra. Verá, hace mucho, mucho tiempo, cuando esta hacienda pertenecía a otra familia noble, hubo una gran sequía. Los pozos se secaron, las vides morían. Mi tatarabuelo, que entonces trabajaba aquí la tierra, recordaba las historias de sus propios ancestros. Sabía dónde encontrar una veta de agua subterránea olvidada, un antiguo manantial». Don Rafael, Ignacio e Isabella escuchaban ahora con atención. La arrogancia había sido reemplazada por la curiosidad. «Mi tatarabuelo ofreció mostrar el manantial al dueño de la hacienda», continuó Mateo. «A cambio, pidió una cosa, no dinero, no tierras. Pidió que a su familia se le permitiera a perpetuidad cuidar de esa veta de agua y que se les concediera una pequeña parcela de tierra junto a ella para plantar unas vides, y que se les permitiera usar una barrica especial, la que él mismo había ayudado a construir, para guardar el vino que hicieran de esas uvas con su método ancestral. Un método que aseguraba que el vino perdurara como el agua».
Se hizo un nuevo silencio. Mateo los miró a cada uno. Esa parcela es la que les mostré antes, la de las vides viejas. Esa barrica es la MC Luz. Y mi familia ha cumplido su parte del trato durante generaciones. Hemos guardado el secreto del agua, hemos cuidado la tierra y hemos mantenido vivo este vino, el suspiro del tiempo. Es un pacto, un legado. Ignacio parpadeó. ¿Estás diciendo que vuestra familia tiene un derecho histórico aquí, por un pozo? Tenemos un pacto de sangre y tierra, señor, corrigió Mateo. Un derecho basado en el conocimiento y en la lealtad a esta hacienda. Mi abuelo Manuel, él es el guardián de ese pacto. Y yo soy el siguiente. En ese momento, la puerta de la sala de catas se abrió y entró un hombre mayor, con el pelo blanco y una mirada amable pero firme. Era don Ernesto, el actual propietario de la hacienda El Suspiro del Viñedo. Había escuchado parte de la conversación desde el pasillo. Mateo dice la verdad, señores, dijo don Ernesto, su voz resonando en la sala. La familia de Mateo ha estado ligada a esta hacienda durante más de 200 años, por un pacto que se ha respetado escrupulosamente. El conocimiento que tienen sobre la tierra, el agua y el vino es invaluable. Son ellos, con su labor y su historia, quienes dan a esta hacienda su verdadera alma, su autenticidad. Sin el cuidado de la familia de Mateo, esta tierra no produciría el vino que buscan. Sin su conocimiento, el suspiro del tiempo no existiría. Se volvió hacia Mateo, con una mirada de profundo respeto. Mateo no es solo un trabajador, señores, es el guardián de nuestro legado, es el corazón de esta hacienda, y es mi socio en la preservación de su futuro. Las palabras de don Ernesto cayeron como un martillo sobre el silencio. Don Rafael, Ignacio e Isabella se quedaron petrificados. Sus rostros, antes llenos de arrogancia y condescendencia, se vaciaron de expresión, reemplazados por una mezcla de asombro, confusión y una vergüenza creciente. Habían pasado toda la tarde mirando por encima del hombro a un hombre, despreciando su trabajo, burlándose de su conocimiento y su origen, sin darse cuenta de que estaban ante alguien cuya conexión con el lugar que les interesaba era más profunda y auténtica que la suya propia. Ignacio, el más ruidoso y arrogante de los tres, fue el más afectado. Su boca se abrió ligeramente, pero no salió ningún sonido. Su mirada, antes burlona, ahora estaba fija en Mateo, con una incredulidad total. Isabella se llevó una mano al pecho, sus ojos muy abiertos. Don Rafael, el hombre de negocios curtido, parecía haber perdido su aplomo. Su rostro se puso ligeramente rojo. Mateo se mantuvo tranquilo, observando la escena. No había triunfalismo en su postura, solo una quietud digna. Había dicho la verdad lo que siempre había estado ahí, oculto a los ojos que no querían ver. Don Ernesto continuó dirigiéndose a don Rafael con un tono firme pero educado. Señor don Rafael, sé que ha mostrado interés en invertir en la hacienda. Valoramos su interés, pero debe entender que el valor del Suspiro del Viñedo no reside únicamente en sus hectáreas o en sus edificios. Reside en su historia, en su tradición y sobre todo en las personas que la han mantenido viva durante siglos. Personas como la familia de Mateo. Don Rafael finalmente encontró su voz sonando ronca e insegura. Yo no lo sabía. Es decir, pensábamos que era un empleado más. Nadie en esta hacienda es un empleado más, señor, dijo Mateo, su voz suave pero cortante. Todos formamos parte de algo más grande, pero algunos tenemos raíces más profundas que otros. Ignacio intentó recuperarse, forzando una risa nerviosa. Vaya, esto es inesperado. Una historia fascinante, Mateo. Deberías escribir un libro. Mi historia está escrita en esta tierra y en este vino, señor, respondió Mateo. No necesito un libro. Isabella, sintiendo la necesidad de decir algo para romper el silencio incómodo, balbuceó. Nosotros no queríamos ofender, solo estábamos bromeando. Es que tu apariencia no es lo que uno espera de alguien con tanta historia. Mi apariencia es la de mi familia, señora, dijo Mateo, su tono perdiendo la suavidad. La apariencia de quienes han trabajado esta tierra con sus manos, bajo este sol durante generaciones, si eso no encaja en sus expectativas. Quizás el problema no sea mi apariencia, sino sus expectativas. Don Rafael carraspeó. Esto ha sido un malentendido, una confusión. Mateo, le ofrezco mis disculpas si mis comentarios o los de mis hijos fueron inapropiados. Lo dijo con la rigidez de quien se siente obligado a disculparse, no con genuino arrepentimiento. Las disculpas no borran las palabras, señor, dijo Mateo, pero a veces pueden ser un comienzo, aunque un poco tardías.
El ambiente seguía cargado. La superioridad de los visitantes se había evaporado, reemplazada por una incomodidad palpable. Se sentían expuestos, ridículos. Habían venido a comprar prestigio y habían insultado a la fuente misma de ese prestigio. Don Rafael se puso de pie, un gesto que indicaba que la visita había terminado abruptamente. Bien, creo que ya hemos visto suficiente por hoy. Don Ernesto, le agradezco su tiempo. Necesitamos procesar esta información. Por supuesto, don Rafael, respondió don Ernesto con una cortesía fría. La historia de esta hacienda es profunda, no se asimila en un instante. Mateo se mantuvo en su sitio mientras los tres visitantes se dirigían hacia la salida de la sala de catas. Ignacio e Isabella evitaron mirarlo directamente. Don Rafael hizo una pausa al pasar junto a él. Le dirigió una mirada compleja, una mezcla de resentimiento, respeto a regañadientes y algo parecido a la humillación. Así que, el chico de la tierra resulta ser el guardián, murmuró don Rafael, más para sí mismo para Mateo. La tierra no se guarda, señor, se respeta, y ella te devuelve el respeto, respondió Mateo en voz baja. Salieron de la sala de catas, dejando a Mateo y don Ernesto en el silencio cargado. Don Ernesto se acercó a Mateo y le puso una mano en el hombro. Bien hecho, Mateo. Era hora de que supieran con quién estaban hablando. Solo dije la verdad, don Ernesto, respondió. La verdad de la hacienda, la verdad de mi familia. Y al hacerlo les mostraste la verdad de ellos mismos, dijo don Ernesto con una leve sonrisa. Y no les gustó lo que vieron. En el patio don Rafael, Ignacio e Isabella se movían con prisa hacia su coche. Su partida era mucho menos ruidosa que su llegada. Habían entrado con aires de conquistadores y se iban como intrusos sorprendidos. Ignacio se detuvo un momento antes de subir al coche. Miró hacia la bodega, hacia los viñedos. Luego volvió a mirar hacia donde estaba Mateo, junto a don Ernesto. Sus ojos se encontraron por un instante. En la mirada de Ignacio ya no había burla, solo una confusión persistente y una humillación fresca. No dijo nada. Subió al coche. Isabella, con un último intento por salvar las apariencias, hizo un gesto vago con la mano hacia Mateo y don Ernesto, una especie de saludo forzado y patético, antes de meterse en el coche. Don Rafael fue el último en subir. Antes de cerrar la puerta, su mirada se cruzó con la de Mateo una vez más. Había respeto ahora, sí, pero un respeto amargo, forzado por la revelación. No había ganado su respeto por ser digno, sino por ser inesperadamente poderoso a su manera. Era una lección incompleta, pero una lección al fin y al cabo. El coche se alejó por el camino de Albero, dejando atrás una estela de polvo y el eco de las palabras no dichas. Mateo y don Ernesto se quedaron en el patio, observando cómo el sol terminaba de ocultarse tras las colinas. El aire se enfrió un poco más y el olor a tierra y a vino se hizo más intenso, más íntimo. ¿Crees que han aprendido algo?, preguntó don Ernesto. Mateo se encogió de hombros. Quizás han aprendido que no todas las etiquetas están en las botellas, don Ernesto, y que no todo el conocimiento viene de los libros o del dinero. Pero el respeto, eso es otra historia. El respeto viene de dentro. Y dudo que lo encuentren en un viaje de vuelta a casa. Don Ernesto asintió. Tienes razón, pero al menos por una vez se han quedado sin palabras. Y eso, Mateo, es una pequeña victoria. Mateo sonrió, esta vez una sonrisa completa que iluminó sus ojos. Sí, don Ernesto, una pequeña victoria. Se quedaron un rato más, disfrutando del silencio de la hacienda al anochecer. La luna empezaba a asomar, plateando el perfil de las vides. Mateo sintió la conexión con la tierra bajo sus pies, con la historia que fluía en el aire y en las barricas de la bodega. Su lugar estaba aquí, su valor estaba aquí. No necesitaba la validación de forasteros arrogantes, pero no negaba la satisfacción de haberles mostrado la verdad. Más tarde, cuando la noche ya había caído por completo, Mateo regresó a la bodega. El aire era fresco y silencioso, solo roto por el leve crepitar de la madera vieja y el murmullo del vino en las barricas. Se acercó a la barrica MX2, la acarició suavemente. Era más que madera y vino, era un cofre de historia, un testamento a la perseverancia de su familia, a su conocimiento, a su dignidad. Recordó las caras de don Rafael, Ignacio e Isabella, la sorpresa, la humillación. Habían venido buscando prestigio y habían encontrado una lección. Habían buscado comprar la historia y habían chocado con quienes la encarnaban. El respeto, pensó Mateo, no se trata de quién tiene más dinero, el reloj más caro o el asiento más importante en la mesa.
Se trata de cómo tratas a las personas que mantienen el mundo funcionando, a las personas cuyas manos tocan la tierra, a las personas cuyo conocimiento no está en los libros, sino en su sangre y en su historia. Se quedó un rato más en la quietud de la bodega, sintiendo la paz del lugar. El trabajo continuaría mañana. El sol volvería a salir, las vides necesitarían cuidado, el vino seguiría su lento camino en las barricas. Su vida no cambiaría drásticamente, pero algo fundamental sí lo había hecho. Ellos se habían ido, humillados y en silencio. Él se quedaba, arraigado y validado. Había ganado. No con riqueza, sino con la verdad. Al salir de la bodega miró hacia el cielo estrellado sobre la campiña. El suspiro del viñedo en la calma de la noche parecía llevar el eco de generaciones, un recordatorio silencioso de que el verdadero valor reside en la profundidad, no en la superficie, y que el respeto es la única moneda que realmente importa. Los días siguientes en la hacienda el suspiro del viñedo transcurrieron con su ritmo habitual, marcado por el sol, la tierra y las tareas del campo y la bodega. Sin embargo, una quietud diferente se había instalado en ciertos rincones, un conocimiento tácito que flotaba en el aire. Javier, uno de los compañeros de Mateo en la bodega, se acercó a él mientras revisaban unas barricas nuevas. «Escuché algo», dijo Javier en voz baja, sin mirar directamente a Mateo. «Lo de los visitantes, lo que dijiste, lo de tu familia y la barrica vieja y el agua». Mateo asintió. «Es una historia antigua, Javier, la historia de mi familia en esta tierra». Javier se detuvo en su trabajo y miró a Mateo. Sus ojos, habitualmente llenos de una resignación cansada, brillaban con un respeto renovado. «Siempre pensé que sabías más de lo que decías, Mateo. Pero no tanto. Lo de don Rafael y su hijo creyéndose los reyes del mambo y tú dejándolos con la boca abierta. Fue bueno». Una leve sonrisa asomó en su rostro curtido. «Nosotros, los que curramos, a veces nos sentimos invisibles, ¿sabes? Como si nuestro sudor y nuestro conocimiento no valieran nada. Que alguien como tú les diera esa lección es gratificante». Mateo le devolvió la sonrisa. «Nuestro trabajo vale mucho, Javier, es la base de todo esto. Sin nosotros no habría vino, no habría hacienda, no habría nada que ellos pudieran comprar o despreciar». «Sí, pero ellos no lo ven así», dijo Javier, volviendo a su tarea. «Ven un peón. No ven a la persona que sabe cuándo la uva está lista, con solo olerla, o que puede decirte cómo estuvo el invierno hace 10 años por el sabor de un vino. No lo ven hasta que les golpeas con la verdad». Esa era la clave, pensó Mateo. La verdad. No era sobre ser mejor que ellos en términos de dinero o estatus heredado. Era sobre la verdad del conocimiento, de la experiencia, de la conexión con algo real y tangible. Ellos vivían en un mundo de apariencias, de etiquetas y precios. Él vivía en un mundo de tierra, vides, barricas y tiempo. Y su mundo, aunque menos ostentoso, tenía una profundidad que el de ellos nunca podría alcanzar. La noticia de lo sucedido se extendió por la hacienda, susurrada entre los trabajadores. Había un orgullo silencioso en el aire, una satisfacción contenida. Mateo, el chico de la piel oscura que trabajaba en la bodega, el que a menudo era ignorado o subestimado por los visitantes importantes, había puesto en su sitio a unos ricos arrogantes. No con fuerza, no con gritos, sino con conocimiento y dignidad. Don Ernesto, el propietario, se aseguró de que la historia se conociera, al menos dentro de la hacienda. Quería que todos entendieran el valor de Mateo y de su familia, el valor del conocimiento tradicional y del respeto por la tierra. Era también una forma de reafirmar su propia visión para la hacienda, una visión que valoraba la herencia tanto como el negocio. Unos días después, don Ernesto llamó a Mateo a su despacho. El despacho era un lugar lleno de libros antiguos, mapas amarillentos y el olor a papel viejo y cuero. Don Ernesto estaba sentado en su gran escritorio de madera maciza. «Mateo», dijo don Ernesto, invitándolo a sentarse, «quería hablar contigo sobre el futuro». Mateo se sentó, un poco incómodo en ese entorno formal. «Sí, don Ernesto. Lo que hiciste el otro día fue importante», dijo don Ernesto. «No solo para ti, sino para mí y para la hacienda. Les mostraste a don Rafael y a sus hijos que el valor de este lugar no se mide solo en euros. Les mostraste que hay cosas que no se pueden comprar». Hizo una pausa. «Sé que tu familia tiene este pacto antiguo, un pacto que siempre he respetado. Y sé que tú eres el guardián de un conocimiento que yo no tengo, que nadie más aquí tiene de la misma manera». Don Ernesto se inclinó hacia adelante.
La hacienda necesita ese conocimiento, Mateo, necesita esa conexión, necesita tu guía, no solo en la bodega o en el campo, necesita tu voz en las decisiones importantes. Necesita que tu perspectiva, la perspectiva de alguien que entiende la tierra y el vino desde sus raíces, esté presente en la dirección de este lugar. Mateo escuchaba, sorprendido. Quiero que asumas un rol más formal. Mateo, continuó don Ernesto, un rol que refleje tu verdadera importancia aquí. No como capataz, no como jefe de bodega, sino como algo más. Algo que reconozca tu conocimiento ancestral y tu indispensable contribución al legado del suspiro del viñedo. Piénsalo. Un puesto que te permita influir, tomar decisiones, asegurar que la tradición y el respeto por la tierra nunca se pierdan, incluso a medida que modernizamos y crecemos. Los ojos de Mateo brillaban. Era más de lo que se había atrevido a soñar. No era solo reconocimiento, era una oportunidad para proteger y honrar la herencia de su familia, para asegurar que el conocimiento de su abuelo y de las generaciones anteriores tuviera un lugar en el futuro. Don Ernesto, empezó Mateo, su voz un poco quebrada por la emoción. Sería un gran honor y una gran responsabilidad. Lo sé, dijo don Ernesto, pero sé que estás a la altura. Tu abuelo estaría orgulloso. Mateo pensó en abuelo Manuel, en sus manos nudosas, en sus historias, en la dignidad con la que siempre había llevado su vida a pesar de las injusticias. Sí, estaría orgulloso. Acepto, don Ernesto, dijo Mateo, su voz firme ahora. Acepto la responsabilidad, y haré todo lo que pueda para que el suspiro del viñedo siga honrando su historia y su tierra. Salieron del despacho de don Ernesto y caminaron juntos por el patio. El sol de la tarde iluminaba sus rostros. Afuera, Javier y otros trabajadores estaban terminando sus tareas. Al ver a Mateo junto a don Ernesto, con una expresión diferente en el rostro de Mateo, se detuvieron. Don Ernesto se detuvo también. Atención, por favor, dijo. Quiero compartir algo importante. A partir de hoy, Mateo asumirá un nuevo rol en la hacienda. Un rol que reconocerá su invaluable conocimiento y su profunda conexión con este lugar. Mateo no es solo parte de la historia del suspiro del viñedo. Es fundamental para su futuro. Los trabajadores aplaudieron. Algunos se acercaron a Mateo para estrecharle la mano, sus rostros llenos de respeto y alegría genuina. Javier le dio una palmada en el hombro. Bien por ti, Mateo. Te lo mereces. Mateo les dio las gracias a todos. Se sentía abrumado por un momento, pero también profundamente arraigado. Este era su lugar. Estas eran sus raíces. La noticia del nuevo rol de Mateo se extendió más allá de los muros de la hacienda, llegando a los oídos de algunos en el pueblo y en los círculos vinícolas de la región. Para algunos era una sorpresa, quizás incluso un escándalo silencioso. Un hombre de piel oscura, de origen humilde, asumiendo un puesto de importancia en una hacienda tradicional. Para otros, los que conocían la historia de la familia de Mateo o habían oído hablar de su conocimiento, era un reconocimiento merecido, aunque tardío. Don Rafael y su familia, por supuesto, también se enteraron. La noticia debió de ser un golpe a su orgullo, una confirmación pública de su error de juicio y de la humillación que habían sufrido. No volvieron a aparecer por la hacienda. Su interés en la inversión se desvaneció, reemplazado por el silencio incómodo del desprecio expuesto. Mateo se adaptó a su nuevo rol con la misma calma y dedicación que había mostrado siempre. Seguía pasando tiempo en los viñedos y en la bodega, porque ahí era donde se sentía más cómodo, donde residía su conocimiento más profundo. Pero ahora también asistía a reuniones, revisaba informes, participaba en las decisiones sobre la producción, la comercialización y la preservación de las técnicas tradicionales. Su voz, antes apenas escuchada por los visitantes, tenía ahora peso y autoridad. No buscó ostentar su nueva posición. Seguía vistiendo ropa sencilla para el trabajo, aunque quizás un poco más cuidada para las ocasiones formales. Sus manos seguían siendo las de un trabajador, pero ahora esas manos también firmaban documentos importantes y señalaban el camino a seguir para el futuro de la hacienda. El verdadero cambio no estaba en su estatus formal, sino en la forma en que era percibido, y más importante, en cómo eso le permitía vivir su verdad. Ya no tenía que esconder su conocimiento, ya no tenía que soportar el prejuicio en silencio. Podía hablar con autoridad, respaldado por su sabiduría y por la confianza de don Ernesto. Abuelo Manuel, aunque ya no trabajaba activamente, visitaba la hacienda con frecuencia. Se sentaba en el patio al sol observando a Mateo en su nuevo rol.
Una tarde, Mateo se sentó con él, compartiendo un vaso del oloroso de la solera antigua. «Lo hiciste bien, hijo», dijo abuelo Manuel, su voz rasposa por la edad y el tabaco. «Les mostraste que nuestra historia no es solo para los libros, es para vivirla, para honrarla». «Tú me enseñaste todo, abuelo», respondió Mateo. «Tú me enseñaste a escuchar la tierra, a escuchar el vino, a escucharme a mí mismo. Y a no dejar que nadie te pisotee», añadió el abuelo con una chispa en los ojos. «A veces la mejor respuesta es simplemente ser quien eres, con orgullo, y dejar que la verdad haga su trabajo». Mateo sonrió. La verdad había hecho su trabajo. Había desnudado la ignorancia y la arrogancia de aquellos que creían que podían comprarlo todo, que podían despreciar a cualquiera que consideraran inferior. Les había mostrado que el valor real no se encuentra en la superficie, sino en las raíces, en la historia, en el conocimiento que se transmite de generación en generación, en el respeto por la tierra y por las personas que la cuidan. La barrica MCX2 seguía en el rincón de la sala de catas, guardando su suspiro del tiempo. Ahora, cuando Mateo pasaba junto a ella, sentía una conexión aún más profunda. Era un símbolo de su herencia, de la lucha de su familia, de la victoria silenciosa sobre el prejuicio. El vino que contenía era la esencia misma de la hacienda, un recordatorio de que las cosas más valiosas a menudo no tienen precio y no están a la venta. El sol siguió saliendo y poniéndose sobre los viñedos. Las estaciones cambiaron. Llegó la vendimia, un tiempo de trabajo duro y celebración, donde las manos de todos, desde el propietario hasta el trabajador más joven, se manchaban del mismo mosto. Mateo, ahora en su nuevo rol, seguía trabajando codo a codo con los demás, dirigiendo, enseñando, pero también aprendiendo. Ya no era solo el chico de la bodega, el de la piel oscura. Era Mateo, el guardián del legado, el que conocía los secretos de la tierra y el vino como nadie. Su dignidad no venía de un título o de un salario, sino de su ser, de su historia, de su conexión inquebrantable con la hacienda, el suspiro del viñedo. A veces, al atardecer, se sentaba en el patio, solo, observando las hileras de vides que se perdían en la distancia. Pensaba en don Rafael, Ignacio e Isabella. ¿Habrían aprendido algo de verdad? ¿Habrían reflexionado sobre su comportamiento, sobre el prejuicio que llevaban dentro? Probablemente no. La arrogancia y el prejuicio eran como malas hierbas, difíciles de erradicar una vez que echaban raíces. Pero eso ya no importaba tanto. La lección se había dado, la verdad se había revelado. Y él, Mateo, el hombre que habían subestimado, seguía en su lugar, más fuerte, más arraigado, más él mismo que nunca. Había demostrado que el respeto no se mendiga, se exige con dignidad, y que el verdadero lujo no es lo que posees, sino lo que eres y lo que sabes. El suspiro del viñedo al anochecer le traía la paz. Era el sonido de la tierra respirando, de la historia fluyendo, de un legado que continuaba. Y él era una parte esencial de ese legado. Y eso para Mateo valía más que todo el oro del mundo. Current Part Characters de 999, Total Characters 277. La vida continuó en la hacienda, tejiendo nuevos hilos en el tapiz de su larga historia. El nuevo rol de Mateo no lo alejó de la tierra ni de la bodega. Al contrario, le permitió profundizar aún más su conexión con ellas. Ahora tenía la autoridad para implementar prácticas que su abuelo le había enseñado, métodos antiguos que se habían ido perdiendo, pero que, según la sabiduría ancestral, eran los mejores para la tierra y para el vino. Por ejemplo, revivió la técnica de la poda en verde de una manera específica que solo la tradición oral de su familia conservaba, ajustada a las particularidades de cada parcela. Los técnicos jóvenes, formados en universidades, al principio lo miraron con escepticismo, con sus gráficos y sus datos. Pero Mateo les mostró los resultados. Vides más sanas, uvas con una concentración de azúcares y aromas que superaba las expectativas. No era magia. Era conocimiento profundo, transmitido de generación en generación, afinado por la observación de siglos. También supervisó personal y la preparación de la tierra para las nuevas plantaciones, insistiendo en métodos que enriquecían el suelo de forma natural, sin depender tanto de productos químicos. Se agachaba, tomaba puñados de tierra, la olía, sentía su textura, enseñando a los más jóvenes a leer lo que la tierra necesitaba. «Ella te habla», les decía, recordando las palabras de su abuelo. «Solo hay que aprender a escuchar». Su relación con don Ernesto se fortaleció. Se reunían regularmente, no solo en el despacho formal,
sino a menudo caminando por los viñedos al atardecer o sentados en la bodega, probando vinos directamente de la barrica. Don Ernesto, un hombre de negocios astuto y respetado,